Hola chicos, ¿cómo vamos? Muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Hola, Disculpe, bienvenidos a una clase. Y les decía que bienvenidos a una clase más de seguridad. Vamos a iniciar, por favor, con su asistencia. Arias, Presente, buenas noches. Cazorla, Cordillo, Buenas noches, presente. Jaramillo, Presente, profe. Llanos, Presente. Moreira, Presente, buenas noches. Orellana, Presente, buenas noches. Paqui, Presente, buenas noches. Poma, Presente, ingeniero. Buenas noches. Ramos, Torres, Presente, buenas noches. Villalta. Presente, buenas noches. Perfecto, chicos, muy buenas noches. Ya, el día de hoy vamos a realizar lo que es un trabajo, pero para ese trabajo les vamos a explicar a qué se refiere. Hemos estado trabajando estos días relacionado a todo lo que era salud ocupacional, ¿no es cierto? La parte de la higiene, hemos visto acerca de los posibles riesgos de contaminación, que fue esta semana, físicos, químicos, biológicos, y un sinnúmero de cada uno de este tipo de situaciones. Pero para lo cual es indispensable nosotros también abordar y trabajar lo que es en un manual de salud ocupacional. Para este manual de salud ocupacional, primero debemos identificar que cuando hablamos de un manual, hace referencia a un documento como tal, un documento técnico, que está desarrollado para normar los aspectos de protección, de salud, y la vida de los funcionarios, empleados y personal contratado. Es decir, de poder tener dentro de la empresa un documento que pueda dar a conocer los tipos de riesgos, principalmente identificar los riesgos, ¿cierto? Si nosotros identificamos los riesgos, vamos a estar seguros de cada uno de estos procesos como tal, ¿sí? Entonces, este manual lo vamos a trabajar, lo vamos a iniciar a trabajar desde el día de hoy y lo vamos a ir trabajando en el transcurso de las clases venideras, ¿sí? Y consideremos que también va a ser como un avance de la tarea de la siguiente semana. Esa semana ustedes no tuvieron tarea, los dejé descansar un poco. Y la siguiente semana vamos a ir trabajando lo que es este manual. Pero para levantar este manual les voy explicando paso a paso cómo se lo debe ir construyendo, ¿sí? Y al final poderles indicar cómo vamos a iniciar este proceso, ¿ya? Entonces, estamos claros que un manual hace referencia ¿a qué? A un documento. Ese documento donde va a permitir dar a conocer, sí, de manera técnica, cuáles van a ser la normativa de protección de salud. ¿Para quién? Para todos los colaboradores dentro de la empresa, ¿sí? En ese sentido, podemos decir que el esquema del manual va a estar dividido en los siguientes puntos, ¿sí? El esquema viene a ser la estructura técnica para poder elaborar el manual de seguridad y salud ocupacional. Para esto, primero, ustedes tienen que seleccionar una empresa, ¿sí? De preferencia, si ustedes están trabajando, podrían abordar esa empresa, o si no, ustedes otra empresa que crean necesaria pueda irse implementando lo que es este manual, ¿sí? El tiempo de trabajo va a ser la próxima semana y la siguiente, ¿sí? Entonces vamos a ir trabajando paso a paso en la construcción del manual. Vamos a la par, vamos recibiendo clases y vamos trabajando lo que es este manual. Y las siguientes semanas este trabajo será considerado como las tareas de la semana, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya? Entonces lo primero que van a seleccionar que es una empresa como tal, ¿ya? Para lo cual vamos a iniciar con la portada. La portada hace referencia a los datos principales de lo que es la empresa, en este caso el autor, los logos de la carrera, si tienen logos de la empresa. Entonces es como una portada normal que ustedes van a tener. ¿Cuál va a ser el tema? Básicamente es manual de seguridad y salud ocupacional. ¿Sí? Posterior a eso vamos a poner el índice. El índice se lo hace al final porque básicamente son
los temas que serán abordados durante el manual, ¿sí? Es como una descripción de los temas y subtemas que nosotros vamos a ir abordando dentro del manual, ¿sí? Eso no es tan complejo, por decirlo así. Luego tenemos lo que son los antecedentes. En los antecedentes vamos a considerar un poco de información, ¿sí? De dónde nace lo que es los manuales de seguridad. Un poco de historia, por decirlo. Unos párrafos de historia, unos párrafos acerca de la importancia de un manual, ¿sí? Entonces, básicamente, ustedes ahí va a hacer levantamiento bibliográfico. En los antecedentes va a ser una extensión de una página, ¿sí? Una página, no digo una hoja, la hoja se conforma de 2 páginas, ¿no es cierto? Aquí sería solamente de una página. Recuerden hacer referencias bibliográficas, es decir, según Quevedo, entre paréntesis, el año, afirma que los manuales de seguridad en salud ocupacional son un documento de relevancia e importancia para el proceso de normativa, de convivencia, etcétera, etcétera. Ahí ustedes pueden ir parafraseando, pueden ir citando lo que es al diferente autor, así como hacían los ensayos, ¿sí? Pero aquí vamos a hacer en el antecedente. Repito, antecedente hace referencia un poco de la historia, de la importancia de lo que son los manuales y el propósito como tal de los manuales. Hasta ahí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿No? ¿Fue Todo cuántas está claro. líneas hacemos el párrafo? Los párrafos mínimos podrían trabajarlos de 4 párrafos. Mínimo. Ya. De ahí a la extensión ya depende de ustedes. ¿Ya? Ya. Profe, ¿lo elaboramos en Canva o No, es en documento de Word. documento de Word? Ajá. Este trabajo va a ser en Word. ¿Sí? ¿Ya? Entonces vamos hasta ahí el punto 3. Luego vamos a ir al punto número 4. En el punto número 4 vamos a considerar un objetivo general y 3 objetivos específicos, ¿sí? Un objetivo general y 3 específicos. Recuerden que para construir un objetivo, ¿qué se necesita? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? ¿Sí? Así se va construyendo un objetivo. Por ejemplo, ¿cuál sería el objetivo general? Elaboración de un manual de seguridad y salud ocupacional mediante estrategias, alternativas y actividades para poder brindar al colaborador un documento, un guía en el proceso del trabajo. Miren, así se construye el objetivo general, ¿sí? Y luego los objetivos específicos igual los van levantando. Recuerden siempre, ustedes estas preguntas para los objetivos tienen que acordarse. ¿Cómo? Primero, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Ustedes esas preguntas se las hacen, sí, mentalmente y van construyendo los objetivos. Recuerden que los objetivos siempre inician con verbos, ¿sí? Ir, elaborar, planificar, organizar, investigar, ¿sí? Así se van construyendo lo que son los objetivos, ¿sí? ¿Estamos claros? Obviamente que los objetivos están relacionados a lo que es la construcción de un manual de seguridad de salud ocupacional, ¿sí? Perfecto. Posterior a eso tenemos la descripción y análisis de los riesgos por proceso y por área. Es decir, ustedes aquí van a indicar cuáles son los riesgos dentro de la empresa. Ahí ustedes podrían hacer una clasificación, riesgos en la parte administrativa y riesgos en la parte operativa. Pero ¿de dónde van a hacer esto? De la empresa que ustedes están seleccionando, ¿sí? Entonces ustedes ponen el riesgo, pueden hacer ahí una matriz, ¿no es cierto? Donde se pueda dar a conocer cuáles son los posibles riesgos, ¿sí? Por área, ya sea en la área operativa o en área administrativa. Yo sé. Profe, que podemos hacer una tablita donde diga riesgo alto, medio, bajo. Allá. Sí, eso lo pueden hacer por una matriz, una tabla, dentro mismo del documento. ¿Sí? Luego hablamos de la clasificación de los factores de riesgo laborales. ¿Cuál era la clasificación? Químicos,
biológicos y físicos. Entonces usted me puede ahí dar a conocer cuáles son los riesgos físicos de la empresa. ¿Sí? Acuérdense, iluminación, polvo, sonido, etcétera. ¿Sí? Químicos, si hace relación a la parte de limpieza. Biológicos, si hay algún tipo de, por ejemplo, ahora lo de la pandemia, eso ya estuvimos revisando. ¿Ya? Igual a eso lo pueden hacer en una tablita. Luego vamos con los últimos puntos, que viene a ser el séptimo, las medidas de prevención y protección. ¿Sí? Ustedes arriba, ¿qué hicieron? Identificaron ya los riesgos. Luego, lo que eran los físico, químico y biológico. Aquí en esa parte ustedes me van a decir cómo prevenir. ¿Sí? Si se va a hacer una limpieza frecuente, si se va a hacer capacitaciones, etcétera. Son que la parte de las medidas de prevención, lo que ustedes plantean para nosotros poder minimizar o eliminar los riesgos que anteriormente nosotros identificamos. Luego tenemos un cronograma de ejecución. ¿Saben qué es un cronograma? Es una tablita que podemos poner por fechas, es decir, ahora que estamos de mes, estamos ya terminando junio. Podrían hacerlo ustedes desde julio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta diciembre. Entonces ustedes van poniendo ahí un cronograma. Por ejemplo, ahora en julio, ¿qué vamos a hacer? Levantamiento de lo que es el manual. Luego en agosto tenemos socialización del manual. ¿Sí? Septiembre ya vamos con las primeras prevenciones. Si pusieron ustedes capacitación, etc. ¿Sí? Es una tablita de cronograma donde vamos a poner fechas y actividades. ¿Ya? Y finalmente vamos a tener el seguimiento y control. ¿Ustedes cómo piensan o creen que nosotros podemos hacer un control? Si hacemos visitas, si vamos a llenar una matriz, ¿no es cierto? Lo que ustedes consideren prudente. ¿Sí? Entonces, hasta aquí va a ser el trabajo que lo vamos a ir levantando. Iniciamos desde el día de hoy y vamos a finalizar en 2 semanas aproximadamente. Repito. Tenemos portada, tenemos índice, tenemos antecedentes, tenemos los objetivos, tenemos la descripción y análisis de los riesgos, tenemos la clasificación de los factores de riesgo. ¿Cuál es la diferencia entre el punto 5 y 6? Que en el 5 yo identifico los riesgos, ¿sí? Acuérdense los riesgos, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy aquí trabajando en la parte administrativa, ¿qué riesgo yo puedo tener? Alguien me decía en su momento que el síndrome del túnel carpiano, ¿no es cierto? Ese es un riesgo que pueda tener, ¿sí? O etcétera. Y en cambio los factores son los químicos, físicos y biológicos. Luego el punto número 7, que son las medidas de prevención y protección, es decir, lo que ustedes plantean para minimizar esos riesgos, el cronograma y el seguimiento y control. ¿Sí? Esos son los 9 apartados de nuestro manual. Para eso, como les decía, nosotros tenemos que seleccionar la empresa. La empresa puede ser donde yo estoy trabajando o una empresa que ustedes consideren levantar la información. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Nos va a ayudar a hacerlo, ¿verdad? Por supuesto, paso a paso. Dígame, Stephanie. Profe, en antecedentes dijo que tenía que ser una hoja de antecedentes. Sí, ahí usted va a redactar, sí, un poco de lo que es historia, de lo que es un manual, por qué es importante un manual, qué debería contener un manual, sí, qué dicen las definiciones de los diferentes autores de un manual, sí, entonces ustedes ahí se podrían ampliar relacionado a lo que es un manual. También podrían incluir ahí, por ejemplo, la normativa, es decir, qué normativa dice que debería existir lo que es un manual. Sí, con eso ya pueden cumplir esa hoja. Ya, ya listo. Yes. Otra pregunta. Dos preguntitas. Dígame. Que ahí en antecedentes no diría también lo que es la misión y visión de la empresa. No, porque no vamos a hablar de la empresa. Medio vamos a abordar. Ahí en los antecedentes más hablamos de lo que es un manual. Ustedes al final de lo que es los antecedentes podrían decir,
En tal razón, el presente manual está orientado para la empresa tal, pero al final, como un párrafo. ¿Sí? Entonces, el cronograma de actividades nos desea que pongamos de julio a diciembre. Ujú. Pero ahí hay que hacer, por ejemplo, de tal fecha a tal fecha va a hacer esto, va a hacer esto. Y simplemente así como que para ver, porque eso no es factible. Ajá, exactamente. Es para nosotros, es una proyección, no vamos a decir que se va a ejecutar, ¿no? Por relación a tiempo. Gracias. ¿Ya alguien más? ¿La empresa la inventamos o tiene que ser una real? Tienen tres opciones. Hacer la que ustedes están trabajando, se inventan una o ven una que esté establecida en el mercado. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer, a mí me gusta ser muy democrático, ¿sí? Vamos a hacer una votación para ver si ustedes el trabajo lo quieren hacer individual, lo quieren hacer grupal, que lo designa el SU, o lo quieren hacer grupal por afinidad, pero va a ser por votación. Yo soy muy democrático con esto. Lo que diga la gran mayoría, vamos a hacer, ¿sí? No quiero después que me estén enviando mensajes internos, profe, es que ya no trabaja, que si trabaja, que por favor hago solo. No, aquí vamos a ser basado en la democracia, ¿sí? Así que por favor, ahorita voy a hacer la encuesta. A ver. Perfecto. Comencemos a votar, por favor. Ya me faltan 4 personas. Me faltan 3 personas. Esos 3 votos deciden. Un voto falta. Por favor, ¿quién me falta, chicos? Ya. Tenemos. Y les comparto los resultados. Ya. Hemos tenido gana por afinidad con el 40%. Entonces, como dije que yo soy democrático, me van a hacer grupos de 3 personas. ¿Sí? Grupos de 3 personas. Internamente, ustedes arman los grupos. Pero que me llegue un mensaje. Es que, profe, yo no tengo grupo, no me quieren incluir. Ella no trabaja, la Estefanía solo pasa en el celular, no manda la información. Casos de la vida real, ¿no? ¿Ya? Entonces, van a comenzar a trabajar y el día de hoy únicamente voy a revisar lo que es portada y adelanto de lo que son los antecedentes. ¿Ya? Entonces ustedes internamente se reúnen y el día miércoles voy a revisar lo que es hasta antecedentes. ¿Sí? Que esté finalizado antecedentes. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí o no? Ya, perfecto. Entonces, hasta ahí vamos a quedar. Yo les voy a enviar un enlace al grupo de WhatsApp donde ustedes van a subir el documento en Word. Por favor, de las 3 personas, ustedes van a escoger un líder. Y el líder es el que va a subir el documento a la carpeta del Drive. Pero ustedes al documento lo van a guardar con su nombre. ¿Sí? Es decir, Jackie Moreira. ¿Ya? Y con ese lo van a subir al Drive. ¿Sí? Preguntas tal vez que tengan. Creo que aquí nos falta Carlos. Si por favor alguien los pueda incluir a Carlos, mucho mejor, ¿ya?
Entonces, por favor, no sé si hay alguna pregunta adicional. Profe, perdón, no le entendí la última parte. El líder sube al Drive, pero Al pone el Drive. nombre de qué? Pone el nombre del líder, es decir, si usted va a subir el documento, usted pone Jackie Moreira. O sea, usted guarda el documento con Jackie Moreira. Ya, y mi consulta es cómo identificar a los otros miembros. En la portada le Porque ponemos usted en miembros. la portada les va a poner. Ya. ¿Ya? Ya, entonces, por favor, este trabajo, como les dije, les voy a poner como tarea de la siguiente semana y vamos a ir avanzando así, semana por semana, cada uno de los apartados, vamos en una retroalimentación. ¿Sí? Para la prueba de unidad va a ser hasta aquí, hasta los manuales de seguridad. Para la prueba, yo que sé, puede ser preguntas relacionadas, cuáles son los componentes del manual, sí, etcétera. ¿Sí? Las presentaciones ya están en el entorno igual, ¿sí? Hasta ahí va a ser la prueba de unidad. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? Sí, la última. No le escuché la fecha hasta el lunes, ¿hasta dónde teníamos que tener? El próximo día miércoles que tenemos clases, yo reviso hasta antecedentes. Pero si ustedes pueden ir adelantando, mucho mejor. ¿Ya? Pero ya depende de ustedes. Yo reviso hasta el día miércoles antecedentes. Y luego, hasta el día viernes, vamos a ir subiendo lo que son los apartados. ¿Sí? De clase en clase. ¿Sí? ¿Estamos correctos o no? Ya, entonces, no se saturan ustedes, no me saturo yo, no les envío más trabajos, hacemos este que nos va a ser válido como trabajo colaborativo y como trabajo autónomo, ¿sí? Pero todo eso va a depender de cómo ustedes vayan trabajando en la información que les pido, ¿sí? ¿Estamos Perdón, claros? una última consulta. Claro, dígame. Para el manual puede haber imágenes, ¿verdad? Claro, es que es en documento de Word, usted lo va trabajando en base a los apartados. Pueden hacer, por ejemplo, en antecedentes no iré, ahí sí solo redacción antecedentes. Pero el resto de apartados pueden poner tablas, gráficos, imágenes, infografías, ya depende de la presentación suya. ¿Ya? Perfecto, entonces yo envío el enlace y hasta las 8 de la noche yo voy a revisar el avance, Si avanzaron a hacer la portada o poner título de antecedentes, yo reviso eso, ¿sí? Pero ya culminado esa fase hasta el día miércoles, ¿ok? ¿Sí? Ok, entonces a trabajar por favor, chicos. Chau.